Pero ven acá, ¿cómo puede salir un país adelante no solamente con los cortes de electricidad, sino que cada vez que hay un bajón, cuáles son sus consecuencias? Es un tema que hay que abordarlo, porque aquí cada día la libertad de expresión le falta energía eléctrica, para que sepan. Son varios los años que vive la población venezolana con un problema grave de electricidad. Nos hablaron de la iguana, nos hablaron del fenómeno del Niño, nos hablaron de saboteo, nos hablaron de las sanciones. Y dentro de todo este periodo de excusas, no nos han dicho la verdad de lo que sucede con el sistema eléctrico nacional. Lo lamentable de todo esto es que las pérdidas que esto genera al comercio, a la industria, al hogar como tal, a la familia, al bolsillo del ciudadano, es un tema que ya tiene agotada la paciencia del país. Crisis eléctrica nacional. De eso vamos a hablar hoy en Víctor Moreno TV. Apreciados amigos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir con nosotros este espacio de YouTube en el canal Víctor Moreno TV, con el cual te pido, como siempre, que nos ayudes, ya que además es gratuito. Ayúdanos suscribiéndote. Es importante que te suscribas al canal. Ustedes saben que en YouTube todo el mundo pide suscríbanse, sí. Es que a la medida que un canal tenga mayor cantidad de suscriptores, eso permite que su exposición sea mayor también. Yo les pido, por favor, que este nuevo proyecto comunicacional podamos contribuir entre todos para pelear contra la censura, para fortalecer la libertad de expresión. Es que usted se suscriba, que le dé me gusta, que lo comparta, que le dé a la campanita y que tenga esta herramienta como un elemento que pueda contribuir al fortalecimiento del periodismo, al fortalecimiento de la opinión y al fortalecimiento de la verdad. Hoy queremos hablar del tema de la crisis eléctrica en Venezuela. Esto es un tema que es obvio que tiene mucha punta que sacarle, porque es un tema cotidiano que nos afecta a todos de una forma o de otra forma. Pero si revisamos las raíces del problema, que es lo más sorprendente, llegamos a la conclusión de que este es un problema que tiene muchísimos años. Yo sé que muchos se reían y todavía tratamos de reírnos, una conducta propia de los venezolanos, cuando nos decían que era una iguana la que había generado aquellos graves problemas de interrupción del servicio de energía eléctrica del 2014, 2015, se agravó después, cuando inclusive tuvimos un apagón de 4 días en todo el territorio nacional y que dejó al descubierto la verdadera condición de la infraestructura eléctrica del país. Los servicios públicos son fundamentales para el desarrollo de una sociedad, para el desarrollo y fortalecimiento de una economía y para algo muy importante que entiendo que todo país se prepara, que es para darle buen nivel de vida a sus ciudadanos. Pues en Venezuela, en los últimos años, la crisis eléctrica ha golpeado la tranquilidad de los ciudadanos de manera constante y permanente, sin que hasta este momento, con seriedad, con responsabilidad, con altura, con respeto por el concepto que pueda tener un ciudadano de sus gobernantes y de su sistema de gobierno, no nos han dado una respuesta real del por qué persiste el problema eléctrico que está golpeando tan salvajemente a todos los venezolanos. Vemos cómo constantemente en diferentes partes del país hay apagones que quizá ya inclusive se están convirtiendo en una costumbre. Apagones de 4 horas, apagones de 6 horas, sin que ninguna institución dé una respuesta de por qué dichos apagones. Quizá en la zona metropolitana de Venezuela, en Caracas, no se siente tanto esto como en el resto del país, en el interior del país, donde hay comunidades que no tienen a quién reclamarle, pero todos los días tienen racionamiento eléctrico sin que alguien les diga las razones de por qué hay dicho racionamiento, o quizá, por lo menos que les adviertan que de tal hora a tal hora no van a tener el servicio de energía eléctrica. Y cuando lo tienen, entonces hay constantes fluctuaciones, que lo llaman FLAC, las fluctuaciones de energía eléctrica que van quemando los equipos de los comerciantes, las neveras, que van quemando los equipos electrodomésticos, que van golpeando la economía tanto del sector industrial, el sector comercial y de los hogares. Esto es un tema que muchos dirán, bueno, esto es algo cotidiano con lo cual tenemos que convivir, pero no podemos acostumbrarnos a este tipo de conductas, porque a la larga eso no va a permitir el desarrollo de Venezuela. Aquí vemos cómo esto sucede
y reitero, Corpoelec no da ninguna respuesta a las razones reales del porqué de los apagones y a las razones reales del porqué de los bajones de electricidad. Los contratos que existían en el pasado entre el Estado y las empresas privadas que se encargaban del tema eléctrico, inclusive establecían que como consecuencia de un mal servicio de energía eléctrica, si a usted se le dañaba un televisor, una nevera, un refrigerador, un calentador, o en el caso de un negocio se le dañaba un equipo de su actividad comercial, la empresa estaba obligada a responder por los daños que se le causaban a usted, que está pagando un servicio, que estaba obligada a resarcir ese daño como consecuencia de la prestación de un mal servicio cuando era una empresa privada. Después que pasa a manos del Estado, el Estado no responde por los daños que esto le genera a la población en sus equipos. Aquí hay familias que han perdido televisores, neveras, refrigeradores. Aquí hay comerciantes que han perdido la mitad de su infraestructura eléctrica precisamente por el tema de los apagones y los bajones. Y lamentablemente no hay quien dé respuesta a esto, como lo he insistido en esta conversación. Aquí hay un silencio que es como obligado a que nos quedemos allí impávidos, es obligado a que no digamos absolutamente nada con la profunda crisis eléctrica que hay a nivel nacional, que ha afectado el occidente del país, en el caso de Maracaibo, el caso del estado Táchira, en donde ha persistido esto durante tanto tiempo, los estados andinos en general, en Centro Occidente, en Barquisimeto. Es insoportable lo que viven los barquisimetanos con el tema de la energía eléctrica. Lo que pasa en Yaracuy, en donde en todos los municipios se va 1 y 2 veces la energía eléctrica por periodos de 3 y 4 horas. Insisto, sin que nadie diga por qué no hay una autoridad de Corpoelec o una autoridad gubernamental que le explique a la población de estos estados el porqué de los apagones y cuándo va a haber solución a este problema. Yo decía esto, entre otras cosas, porque por una parte hay un silencio absoluto en torno a esto, y es que en esa empresa Corpoelec hay gente con mucho talento todavía, gente con mucha formación, gente con mucha capacidad, que hay que dejarlo volar para que puedan crear las condiciones que permitan una mejoría del sistema eléctrico nacional. Pero siempre se imponen los intereses políticos de querer controlar el tema eléctrico que no esté en manos de privados, precisamente para tratar de tener un control de lo que suceda en el país, porque es más importante mantener el poder un sector de nuestro país que el beneficio de la población buscando mejoría en un servicio público tan importante como es esto. Pero lo más grave de todo esto, o lo más irónico de todo esto, es que la empresa Corpoelec está amenazando constantemente a los ciudadanos que le van a cortar la energía eléctrica y que si se vence un mes, olvídense que le van a desconectar y se va a quedar sin luz, y en efecto lo hacen. Pero cuando los recibos llegan cada día a mayor precio y no descuentan los apagones, ni descuentan los bajones, ni tampoco responden por los daños que le están generando en este momento a la población venezolana en general. Esto es un problema nacional que está afectando a todo el país. En el estado de Carabobo nos denuncian la cantidad de apagones que hay todos los días y que afectan a los barrios del sur de Valencia, que afectan enormemente el eje oriental del estado de Carabobo, y esto no tiene ningún tipo de respuesta. El gobernador la cava. Sencillamente, cada día es un show mayor en las redes sociales de este estimado gobernador. Cada día es más importante la burla política, la ironía y la sátira política, mientras los carabobeños están viviendo toda una desgracia en materia de electricidad y en materia de energía eléctrica. Un país que quiera desarrollarse, un país que quiera progresar, un país que quiera proporcionarle un buen nivel de vida a sus habitantes, no puede tener un servicio público tan deficiente como es el servicio de la energía eléctrica en Venezuela. Hay silencio, no explican qué pasa en el Guri, no explican qué pasa en Planta Centro. Aquí no hay una respuesta seria y responsable a los venezolanos para que nos indiquen qué está pasando con esta grave y larga crisis que estamos viviendo en materia de energía eléctrica, que se ha venido agudizando mucho más en los últimos tiempos y que, de acuerdo a algunos pájaros de mal agüero, que los llaman así, que son técnicos especialistas en la materia, pudiéramos ir con el tema de las sanciones y con el tema de los problemas políticos que hay a nivel global, pudiera agravarse un poco más de lo que ya está grave el sistema eléctrico nacional y por ende la prestación de un servicio tan importante como es el servicio eléctrico. Creo que hay cansancio, creo que hay agotamiento ya por parte de la población y es lamentable que exista una conducta tan irresponsable y tan indolente, no solamente de no buscarle solución al problema, sino el caretabla que es incapaz de explicarle al país por qué razón estamos sufriendo, pero de una manera tan delicada,
de este problema tan grave como lo es la fluctuación y la ausencia de un buen servicio eléctrico en nuestro territorio nacional. No, lo peor es que, epa, si usted no paga, le cortamos la luz. Ah, pero es que tengo una semana sin luz. No, se la cortamos igual. O sea, son unos abusadores, pana. O sea, no, y además de eso son demasiado caraduras. ¿Cómo tú le vas a exigir a alguien a quien que se le quemó la nevera, el refrigerador, el tanquecito, se le queman los motorcitos? Y además los vas a amenazar con que le cortas la luz y le pegas un recibo por el pecho. Mira, yo no sé, pero creo que la paciencia de venezolano pasará a la historia con este tema de la energía eléctrica. Esto es insoportable.